mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental. 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Adelante, Hernán. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Hernán Hernández, del Colectivo Digital de Europa, y me acompaña el compañero Rubén Cuenca, del Colectivo Digital del Frente Intercontinental del FMLN en Europa. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Mi nombre es Rubén Cuenca, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, y vamos a dar la bienvenida a un invitado de honor, trabajador social, con nombre Elena Friedman. Vamos a pedir a Elena que se presente a fin de que nuestros radioescuchas y televidentes sepan quién es ella. Elena, ¿quién es Elena Friedman? Bien, bueno, un gusto, gracias por la invitación. ¿Quién soy yo? Bueno, soy internacionalista, militante de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional desde el año 87 y soy miembro de la Secretaría Nacional de Memoria Histórica. No sé. Gracias, Elena. Antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la familia y la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental que nos acompañan desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten. Naturalmente, que al compartir nuestras transmisiones les pedimos también de que pongan el símbolo si les gusta. La temática que nos ocupará en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad
al recordar acontecimientos de nuestra historia salvadoreña. Hoy vamos a recordar esa masacre del 31 de enero de 1982 en San Antonio Abad, el asesinato del 31 de enero del 2021 de los compañeros Gloria Rogel y Juan de Dios Portillo. Y en la actualidad, como ustedes saben, hay capturas de dirigentes sindicales y vamos a desarrollar este tema inmediatamente. Elena, ella es, como dijo, una luchadora social y también miembro de la Secretaría Nacional de la Memoria Histórica del FMLN. Elena, el 31 de enero de 1982, hoy, entre otras cosas, se cumplen 41 años de ese homicidio. ¿Por qué sucedieron esas masacres? ¿Quiénes fueron los actores materiales o intelectuales de esto? Y la interrogante que todos nos hacemos, ¿se ha hecho justicia a todo esto? ¿Qué nos puedes referir al respecto? Bien, primero ubiquémonos en enero de 1982, ¿verdad? La guerra llevaba un año y había un mes que habían ocurrido los terribles masacres de Nororiente, de Morazán, el Mozote en particular, es lo que ha llamado la atención de todo el mundo. Estaba en la última fase la Junta Revolucionaria y de su fase todavía más brutal como gobierno represivo. ¿Qué pasaba en la San Antonio Abad? En la San Antonio Abad, bueno, existía uno de las comunidades eclesiales de base más consolidados del área metropolitana, ¿verdad? De San Salvador. Y era una comunidad que nació prácticamente en el año 71, cuando llegaron los padres belgas, de lo cual fue parte Rogelio Poncel, Pedro de Clerc, quien nos dejó hace un par de años, y Guillermo de Nau. Y a Guillermo le tocó la San Antonio Abad. Entonces, la metodología que usaba con la gente era igual como en todos lugares de la comunidad. Era acercarse a la gente alrededor de su cotidianidad. ¿Y cuál era su cotidianidad? Entre otras cosas, era, por un lado, las alegrías de la comunidad y de la casa, pero también las dificultades, la falta de dinero, bueno, al principio mucho cuestiones familiares, ¿verdad? Problemas de pareja, alcoholismo y desempleo y problemas de vivienda, y a partir de esas necesidades se fueron organizando, ¿verdad? Crearon una cooperativa, una tienda, una banca comunal y claro, esa organización tenía su base también un proceso de concientización a partir de reflexiones bíblicas, ¿verdad? Que les ayudaba a vincular esto con la realidad que la gente vivía, pero también con las causas estructurales de su problemática. Y ahí las causas estructurales, pues una sociedad dividida entre ricos y pobres, ahí no se perdían. Entonces, claro, entró la represión y ya la represión era parte de la cotidianidad de la gente. Y por supuesto, las comunidades eclesiales de base no eran ajenos a eso. Y por supuesto, animaban a sus miembros a acompañar a las organizaciones populares y también a incorporarse, por lo cual eran considerados por la Junta de Gobierno como un enemigo, ¿verdad? Y también por la oligarquía de este país y por la iglesia oficial como un enemigo. No fue la primera masacre en la San Antonio Abad, fue como la cuarta. Creo que la primera fue en el Despertar
donde habían ya asesinado a padre Octavio Ortiz con 4 jóvenes. Luego el 4 de enero de 1981, donde hubo una masacre de 51 jóvenes que fueron en guinda subiendo el volcán, saliendo de la comunidad. Y todavía 8 días antes de la masacre del 31 de enero, hubo otro masacre más pequeño, siempre contra jóvenes de la comunidad. Me gustaría leerles un testimonio muy corto que tomamos a la compañera Odelia, creo en el año 93. Y en ese entonces dijo, el 30 de enero de 1982, ya terminó toda actividad en la parroquia de la San Antonio Abad. 8 días antes, sacaron a 8 muchachos de su casa en la noche y los asesinaron. Pero esa noche fue hasta más escandaloso. No dormíamos por la desparazón. Yo estaba solita en la casa, apagaba la luz y con la Biblia en mi mano pedía a Dios que no me vinieran a sacar. En la mañana amanecieron 36 jóvenes y niños muertos en la San Antonio Abad. Dice Odelia, yo pensé en el faraón y cómo mandó a matar a todos los niños varones de los judíos porque le tuvo miedo. Eso es lo que pasó aquí. La mañana siguiente cerraron la parroquia de todo y ya nadie quería llegar ahí. Entonces, creo que ella es muy didáctica con su forma de explicar cómo funciona el terror. Y esa masacre tenía ese objetivo, infundir terror. De hecho, cuento otra compañera que sacaron los jóvenes de sus casas en la noche que fueron llevados a la comunidad de La Para, la Granjita, donde dicho sea de paso, actualmente es una de las comunidades que tiene un cerco militar. Y fueron asesinados, pero posteriormente fueron llevados a las distintas calles de la San Antonio Abad y fueron tirados sus cadáveres para crear esa impresión a cualquier que saliera de su casa a ver un joven muerto. Quienes participaron, según dicen la gente, fue un operativo bastante integrado, digamos. Hubo participación de los escuadrones de la muerte, pero también hubo participación de la Policía Nacional y también había participación del ejército. Yo creo que cualquier que escucho o ve o recuerde un hecho tan escalofriante como 36 jóvenes regados por las calles, asesinados, pudo haber sido objeto de esa campaña de terror. Por suerte de la comunidad organizada y por suerte del país en total, esta persona organizada, muchos mamás y papás de esos jóvenes se organizaron en las comunidades eclesiales de base en el exilio, ¿verdad? Ya se reunieron en otros lugares que no eran la comunidad. Y cuando usted pregunte, ¿se ha hecho justicia? ¿Quiénes eran los actores materiales e intelectuales? Bueno, los actores materiales ya se lo comenté. Los actores intelectuales, bueno, por un lado, eso es uno de los muchísimos masacres en este país que no han sido investigados, ¿verdad? Y tampoco fue presentado a una instancia judicial este caso. Pero podríamos decir entre los muchos responsables intelectuales, quizás de una forma participaban
la parte más conservadora de la iglesia de la San Antonio, ¿va? Porque los pobladores cuentan que antes sacaban mantas en el campanario, ¿verdad? No queremos sacerdote comunista. Entonces, obviamente, fueron parte de crear por lo menos un ambiente si no tuvieron otro papel más grave, ¿verdad? Y por supuesto, la Junta de Gobierno, también la oligarquía de ese periodo, porque no fue un hecho aislado, ¿verdad? Fue una época cuando, según tutela legal, habían 500 muertos al mes civiles. Entonces, no se ha hecho justicia todavía. Más bien, yo creo, si uno pregunta a la gente de la comunidad eclesial de base, les cito a ellos porque fueron las víctimas de esa masacre, son los que lo han reivindicado, y ellos dirían que la justicia en este caso no se trata de un proceso judicial, sino la justicia social, ¿verdad? Porque eso era la lucha de ellos y por suerte lo sigue siendo, porque es un proceso pendiente. Solo quisiera agregar relacionado con esto que le comenté que uno de los masacres antecesores fue el 4 de enero de 1981. Y hace como 5 años, todos los años, los compañeros veteranos de la San Antonio organizan generalmente con la juventud una caminata hasta el sitio donde fueron masacrados. Y siempre sale del punto principal de la San Antonio, que es la Ceiba. ¿Y cuál fue una sorpresa terrible que tuvimos este año? Fue llegar ahí, a ir a una actividad tan noble, tan digno como es esa conmemoración, y está rodeado por más de 50 soldados que se mantienen ahora en la comunidad, puesto que hay pasaje que conecta la San Antonio con la Granjita, que, bueno, dicen que es un cerco militar, lo llaman, pero realmente es una calle de tierra, no que veo de un cerco militar para una calle, pero esto es un hecho y es terrible ver de nuevo este hecho en la San Antonio. Y quiero agregar que la semana pasada, bueno, fue el 16 de enero, uno de los jóvenes que participó y ha participado en la organización de esa actividad, Daniel Salazar, un joven organizado en la Asociación de Desarrollo Integral de la Juventud de San Salvador, pero también como juventud del FMLN, estaba repintando con otros compañeros de la asociación juvenil el mural de los mártires de despertar. Y eso fue un día sábado. El día lunes llegaron a su casa a allanarlo, y solo a su casa, no fue que iban casa por casa ahí. Cuando entraron, creo que eran policías ahí, no estaba él, estaba la mamá y la hermana, pero como tiene una bandera en la pared, tienen los y en martillo, cuando vieron eso, ya comenzó el acoso policial. Ustedes son guerreros, no dijo la mamá, porque ya no hay guerra, somos personas aquí. Los guerreros después asesinan a la gente. Entonces eso es muy peligroso, ese tipo de amenaza, porque es una amenaza decir eso. Y es uno de los muchos casos que vamos a hablar más adelante de cómo líderes comunitarios en este momento están siendo perseguidos. Y quizás sí quisiera terminar esa parte convocando a los compañeros, a las compañeras,
a los amigos que hoy a las 6 de la tarde en el templo patronal de la San Antonio Abad se realizará la conmemoración de esa masacre. Entonces, entiendo que todos y todos estamos invitados. Sí, muchas gracias, Elena. Yo creo que todos los que han escuchado este comunicado, este llamado, van a ser cuerpo presente, seguramente. Estimados amigos radioescuchas y televidentes, estamos conversando con Elena Freeman, que también es activa en memoria histórica del FMLN. Pero hay algo que quisiera también comunicarles, y es que siempre en nuestras comunicaciones nos acompañan Vivencia Musical y Radio Latinoamericano. Como ustedes saben, esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional para con el pueblo salvadoreño. Enviamos también un saludo a los que se han conectado. Les agradecemos por seguir nuestras plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y les estamos nuevamente invitando a que marquen el símbolo me gusta, comentar y compartir. Elena, el sistema judicial, el sistema de justicia, fueron entonces corrompidos por la dictadura militar. Se impuso la impunidad de las Fuerzas Armadas y todo hecho colectivo de origen estatal. Eso fue entonces. Y el 31 de enero, pero esta vez de 2021, fueron asesinados los compañeros Gloria Rogel y Juan Portillo. ¿Nos puedes decir quiénes fueron Gloria Rogel y Juan Portillo y a qué se debió este asesinato? ¿De qué fueron acusados? Bien. Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada eran dos compañeros veteranos de guerra del FMLN, excombatientes, que se mantuvieron, bueno, hasta su último día de vida en la lucha, ¿verdad? Creo que eso ya nos dice quiénes son ellos, por qué merecen honra sus personas, ¿verdad? Y que se mantuvieron firmes en la lucha por la justicia hasta el último momento. ¿Por qué se dio ese asesinato? Bueno, otra vez hace falta ubicarse, bueno, en el contexto. Primero, hay que decir que fue un crimen que no fue dirigido solo hacia ellos dos, ¿verdad? Aunque ellos dos fueron las víctimas mortales porque habían otro compañero lisiado. Ese día, el 31, fue el lanzamiento de la campaña electoral municipal y legislativo para las elecciones del 28 de febrero de 2021. En San Salvador iba como candidato Rogelio Canales y bueno, como siempre había una actividad fuerte en la ciudad ese día de parte del FMLN. Hubo una caravana donde iban, creo, a distintas partes de la ciudad a hacer el lanzamiento. Y siempre ha sido un costumbre con la militancia de San Salvador, sobre todo para los que tienen mayores dificultades para movilizarse solos o por falta de transporte o por falta de dinero para el bus o también para ir juntos, tanto para su seguridad como porque la forma en que hacemos las cosas. Y salió un camión, el camión de partido del local del 229, fue a la actividad ya tipo
6 de la tarde, 5:30, se venía de vuelta al centro a guardar el camión y a cada quien dirigirse a su casa. Habían aproximadamente, no sé, 15, 20 compañeros en este camión, y cuando fueron llegando como a una cuadra, había parqueado a un lado de la calle un carro azul pequeño que comenzó a pelear el espacio y comenzó a gritar cosas contra el FMLN, porque claro, venía con el banner, con las banderas, era campaña, pues era apertura de la campaña. Y ese carro en algún momento pasó enfrente, interceptó, se bajó el motorista sacó una pistola, caminó, amenazó el motorista del pick-up, luego pasó atrás, levantó el banner y comenzó a tirar, ¿verdad? Tiró, creo que eran 6 tiros, ¿verdad? Y hubo 2 otras personas en el carro. Ya vamos a hablar de ellos en un momento. Y esas 2 personas, otro también bajó. No está claro si él también disparó o no disparó. Y el pique, ellos se arrancaron. Parece que los asesinos se fueron hacia el centro y el pick-up de camión lo siguió, pero a ver la gravedad de la situación de los compañeros, obviamente se dirigieron directamente al hospital. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que todos somos testigos de que desde la campaña para la presidencia de Nayib Bukele, quizás desde un poco antes, él se ha dedicado sistemáticamente a una campaña de odio, ¿verdad? Y a promover división en la sociedad y promover odio contra los luchadores sociales. Bueno, de hecho, ¿verdad? Él montó su campaña contra lo mismo de siempre, ¿verdad? Que era el FMLN y también los areneros. Y en eso lo mismo de siempre, fue creando cada vez un discurso más fuerte, y obviamente que caló en la población. Y ha calado porque en comunidades también están divididos, comunidades que antes eran unidos. Eso es un trabajo nefasto que ni siquiera durante la guerra se hacía, se escucha, sí, ¿verdad? Entró a la presidencia y de su primera acción era comenzar a despedir funcionarios de gobierno, y no era un proceso de despido, era campaña de odio en las redes sociales. El presidente ordena porque fulano es corrupto, porque es familia de alguien del FMLN, incluso independientemente de que lo fuera o no. Luego, era más un mensaje a la población que un despido. Luego, la campaña de odio ha sido bastante sistemática en la práctica de él y lo sigue siendo, ¿verdad? Y a periodistas no titubea para decir que son basura. No le costó decir en un Twitter que a los magistrados de la corte que estaban ahí antes de su golpe de estado, donde él instaló su magistrado, que a los anteriores pues querían decir durante la pandemia que si él fuera un dictador lo fusilaría porque lo merecían. Es el mismo que decía los diputados los metería en fuego. Entonces
Eso es una barbaridad. Eso es un discurso que ha creado un tipo de odio, por lo cual era muy difícil saber si esta acción fue una acción dirigida, planificada o sencillamente fue cosecha de esta campaña de odio. Y para terminar con su campaña, despuésito del asesinato, él sacó su primer mensaje en Twitter. Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron, o sea, acusó de un autoatentado, una cosa muy grave, que hasta la fecha, como tanta cosa que él ha hecho, obviamente no tiene justicia. Pero claro, los asesinos no eran tampoco cualquiera que andaban en la calle. Era el jefe de seguridad del ministro de Salud, Francisco Alaví. El jefe de seguridad fue Diego Francisco Alvarado Peña. Y él fue el motorista. Fue, según los videos, el asesino claramente. Digo que fue y no que es, porque él murió en un periodo de 2 meses. Si ustedes se acuerdan, él fue llevado con herida de bala al MQ, con una herida de bala. Lo curioso es que cuando murió tenía 2 heridas de bala. Cosa muy grave, ¿verdad? Parece, según los videos también, que antes de que él fue al MQ, antes que lo llevaron, el carro estaba parqueado todavía 13 minutos con esa grave herida dentro del parqueo del Ministerio de Salud. Entonces, eso son cosas como muy extrañas, ¿verdad? ¿Quiénes más iban con ellos? Iba Héctor de Jesús Castaneda, un motorista del Ministerio de Salud. Iba Roberto Carlos Coto de Paz, un vigilante privado subcontratado por el Ministerio de Salud. Quiere decir, era el equipo de seguridad del ministro. Claro, el mismo ministro que fue bastante revelado en su práctica corrupta durante la pandemia. Quiere decir, no fue cualquier asesinato. Sin embargo, como había este herido también, que era el motorista, que vuelvo a decir, es muy extraño la forma en que él apareció la bala, porque en los videos que posteriormente la fiscalía consiguió y mandó al FBI, que eran los videos de los negocios en la zona, no aparece nadie disparando hacia los asesinos. Sin embargo, cuando llegan al hospital, hay 2 lesionados. Ahí se da cuenta que Juan y Gloria efectivamente han sido asesinados, están sin vida. Y hay 2 otros compañeros que están ingresados, que están con graves heridas. ¿Y cuál es la sorpresa de todo? Cuando a la hora aparecen 10 carros policiales porque les acusan a ellos de ser los responsables de la herida de balas del asesino, y estuvieron custodiados ahí como fueron criminales hasta que el FBI revisó todo el material y lo mandó de vuelta y dijo que ese tipo de acusación no tenía ninguna base, pues que eso no se podría dar. Quizá hay otra cosa muy curiosa fue cuando la fiscalía hizo la pesquisa en el carro que andaban los asesinos,
había rastro de heroína en este vehículo, ¿verdad? Algo también no tan esperado en un vehículo del Ministerio de Salud. Y entonces, uno puede pensar, ¿fue planificado o fue que en el momento se les desató aquella cosecha en la campaña de odio? Probablemente una de las cosas que nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero sí hay indicios que pudo haber sido planificado, porque la forma en que solo salió el vehículo a eso, cuando le preguntaron a los juzgados qué andaban haciendo afuera, decían que comprando comida que habían comido, pero no tenían lo suficiente tiempo en el transcurso de que habían salido del ministerio para eso. Entonces, pienso que nunca lo sabremos. Según el juicio duró 1 año, el Diego Francisco Álvarez Peña fue juzgado después de muerto porque ya en ese proceso murió. El Héctor de Jesús Castaneda fue el único que fue encarcelado, recibió una sentencia de 14 años. Roberto Carlos Coto de Paz, por un tecnicismo, no terminó en la cárcel. ¿Qué tipo de beneficio dieron a la persona lisiada? Como le digo, que eran 2, a uno que tenía el mayor lesión le dieron $1,200, que no le repone ni la pierna, mucho menos el shock que ha tenido, mucho menos los gastos médicos y psicológicos, y mucho menos el hecho que él ya no puede trabajar. Y el otro que tuvo menores lesiones, todavía peor, le dieron $200. Y lo más terrible es que a las familias de la persona asesinada, ahí sí no hubo ninguna indemnización, ¿verdad? Que hubiera sido de menos. Entonces, ese asesinato fue bastante grave porque marcó lo que puede pasar de ese momento en adelante. Marcó que la campaña de odio termine muerto, ¿verdad? Y otra vez, como hoy es el 31 de enero, a las 5 de la tarde habrá una conmemoración en el lugar de la masacre que fue frente a la cornucopia, ahí cerca del local de 229, y eso será a las 5 de la tarde. Entonces, nuevamente estamos todos invitados a compartir. Sí, gracias. Queremos aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los licenciados del FMLN. Y les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van selladas con la sangre de nuestros mártires. Esto continúa, pero antes de proceder a nuestro programa, Hernán, quería preguntarte, ¿tenemos algunos saludos que podamos leerlos para que la audiencia tenga conocimiento de esto? Sí, gracias, Rubén. Por supuesto que hay saludos, sí, hay un buen número de personas que se han conectado, ¿verdad? En nuestro canal, pues, del Frente Intercontinental, del cual, pues, han mandado saludos a través del chat. El Frente Intercontinental del FMLN. Bienvenidos a este espacio donde se pueden hacer observaciones, saludos, opiniones, siempre y cuando se hagan de la forma educada y respeto al Frente Intercontinental. Viva el Frente Intercontinental del FMLN. El Comité de Base de Cuscatancingo en el exterior. Saludos desde Denver, Colorado. Camaradas, que viva el FMLN y el Frente Intercontinental, canal oficial del FMLN para la militancia en el exterior. Rodríguez Melara nos dice que está mirando el programa. Frente Intercontinental del FMLN, compañeros caídos en la lucha,
hasta la victoria siempre. Hugo García, saludos a los organizadores de este conversatorio sobre los hechos de enero de 1982. Alonso Acosta, saludos fraternos a todas y a todos los que apoyan las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN. Rodrigo Melara, saludos compañeras y compañeros del Círculo de Estudio. Saludos hermanos, bienvenidos. Aquí Isela Sánchez, aquí estamos apoyando a todos los miembros del Círculo de Estudio del FMLN. Méndez, viva el FMLN. Alonso Acosta, saludos fraternos a toda la militancia de nuestro glorioso partido, el FMLN. Rodrigo Melara, saludos compañeros y compañeras del Frente Intercontinental del FMLN. José Rodrigo García, saludos camaradas. Hugo García, el que muere por la vida no puede llamarse muerto, de Ali Primera. Alonso Acosta, la derecha promueve el odio y lamentablemente en esa trampa caen muchos compas que por la falta de formación política no entienden que nuestros enemigos de clase ganan poniéndonos a pelear. La máxima Maquiavelia de divide y vencerás sigue funcionando para seguir dominando a los más débiles. Nos dice Rodrigo Melara, esta compañera, que es la compañera Elena, tiene mucha claridad de la situación salvadoreña. Wester Guevara, saludos compas desde California Sur. Algunas gentes de la derecha siempre han atentado contra nuestro el asesinato cobarde de los dos compas ya mayores por ese pandillero Presi, que su protegido nos dice, bueno, por el protegido de Nayib Bukele. Agustín Farabundo Martí, saludos desde Milán, Italia. Y así pues hay muchos más saludos de cuales ya por el tiempo pues no vamos a darle lectura a todos, pero es importante, ¿verdad? Este programa es bien importante ya de que son muchas personas las que están siguiendo esta programación. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Y no hay duda que cada día nos están sintonizando y nos están viendo más personas en el planeta. Pero continuamos, como decías tú, porque el tiempo nos se está limitando. Y veamos, en la actualidad, como en los 70, se capturó a la población civil a capricho del representante o autoridad que ejercía, es decir, se utilizó la policía, la fuerza militar y otros. Se capturaban de sindicales. Pero, ¿qué del derecho constitucional de la libre asociación, la libre expresión, el respeto a los derechos humanos? Elena, ¿retrocedemos a una dictadura que ignora y viola los acuerdos de paz? ¿Cree que ante esta situación que ahora atestiguamos, se podría pedir a los organismos internacionales que condenen a los autores de esta violencia? Y además de eso, el hecho de los acuerdos de paz que se irrespetan, por lo tanto. ¿Qué nos pudieses decir al respecto, Elena? Ahí con esa última pregunta podríamos hacer otro programa y todos podríamos aportar bastante, creo yo, ¿verdad? Quizá una cosa que creo que es importante tener claro, mucha gente dice, no, ese Nayib porque está loco, porque mucha droga, porque no sé qué, por no sé cuánto. Y eso está quizá vinculado a la idea de capricho, quiero retomar esa palabra, ¿verdad? Y de hecho, es bastante caprichoso. Sin embargo,
yo creo que realmente tiene bastante orquestada la campaña contra luchadores sociales en este país, bastante orquestada. En ese sentido, creo que más que un capricho, es un plan. Y un plan que, bueno, aquí realmente la primera empresa política de nuestra época ahora fue Wanda Pignato, ¿verdad? Que fue ya 2018 ante la campaña. Y a partir de ahí, ya en julio 2021, comenzaron las capturas, bueno, en una noche, ¿verdad? Contra dirigentes del FMLN que habían sido funcionarios de gobierno, Lerlín, de la Violeta, Hugo Flores, Calixto Mejía, etcétera. Pero cuando entra el régimen de excepción en el 2022, ya estamos hablando de otro nivel, digamos, de persecución. Y yo volvería a decir, claro, hay casos. Ayer el diario El Mundo citó al ministro de Seguridad diciendo que hasta la fecha hay 62.975 capturados. O sea, ya nos acercamos a los 63.000. Podríamos decir, hay más gente, hay más jóvenes ahora en la cárcel que en la universidad. Es un mal signo para un país que tenga una visión de futuro, ¿verdad? Pero claro, ¿contra quién es la guerra de régimen de excepción? Y lo llamo una guerra porque así lo llevan. Y realmente es contra los pobres, porque el régimen de excepción es eso, es una guerra contra los pobres. No se ha hecho ningún operativo ni allanamiento en uno de los barrios de la colonia, las residenciales de dinero en este país. Habrán llevado gente culpable de los barrios pobres, claro, pero todos sabemos que culpables hay en todos barrios, no solo en los barrios pobres. Y mucha gente inocente también. El gobierno registra 3,000 y pico que, según ellos, fueron capturas arbitrarias y que han salido de la cárcel ya. Pero los movimientos de víctimas, el movimiento de víctimas del régimen de excepción, MOVIR, cita una cifra mucho mayor. En ese contexto se dan ya también la persecución de dirigentes. Bueno, dentro de eso hubo, yo creo, en abril del año pasado, la captura de un sindicalista de San Salvador, de la alcaldía de San Salvador, un miembro del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, también de 2 miembros de la Alianza de El Salvador en Paz. Nosotros en ese momento dijimos, bueno, parece que él no ataca quienes hablen más fuerte necesariamente, sino a quienes ven más vulnerables, porque si no, hubieran ya llevado más. Pero si nosotros vemos lo que está pasando desde el 1 de enero para acá, ya vemos la persecución y la acción y los golpes contra líderes comunitarios, contra sindicalistas, contra dirigentes mucho más fuerte. Y en ese sentido, bueno, creo que fue el 11 de enero que en una noche capturaron, bueno, los sindicalistas de Soyapango, que fueron 3, Lana Argentina Ramos de Sonia, Edwin Bonner, Lobo García y Ovidio, ¿verdad? Ovidio Hernández, que es secretario general de ese sindicato. Interesante, realmente. El Citrasoy es un sindicato conocido por tener una acción bastante
beligerante en defensa de los derechos laborales durante todo este año. Lo que hizo esa noche el 11 fue una marcha reivindicando 3 meses de salario no pagado y obviamente la prestación, el aguinaldo también, que no habían recibido. Esa marcha, la parte de otras acciones que se han dado en otro momento, fue bastante, diría yo, hasta tímido, ¿verdad? Durante la marcha no pasó nada. Fue cuando ya estaban guardando la manta, guardando el megáfono, ya se habían dispersado la gente, que llegaron la policía y realicen la captura de 2 compañeros. El caso Ovidio todavía más grave porque él le sacaron de su casa en la madrugada y siempre sacar una persona de su casa en la madrugada es un nivel de violación de los derechos y de provocación de terror todavía más fuerte. Y también llevaron preso a un, no sé si es sindicalista realmente, pero un trabajador de la alcaldía de San Marcos, que también estaba reivindicando un bono de fin de año, que es un derecho adquirido como trabajador y un compromiso que sus patrones, la alcaldía de San Marcos, se les habían prometido. También con una escuadra de trabajadores de saneamiento ambiental habían hecho una acción frente a San Marcos. En el momento no pasó nada, otra vez fue una acción bastante calmada, diría yo. Él dio declaraciones a los medios y en la madrugada también fue sacado de su casa. ¿Cuál es el objetivo de eso? Si decimos que no es un capricho, está claro, el objetivo es amedrentar a la población, sobre todo a la población organizada. Salgan y esto le va a pasar a usted. A nosotros nos alegra muchísimo que los 3 compañeros de Soyapango fueron liberados en la semana pasada. Esperamos que el compañero de San Marcos también sea liberado en la semana que viene, pero eso no quite el daño hecho, y no solo el daño a su persona y a su familia, sino el daño a los sindicatos y a la población organizada en general. En los mismos días, en la cooperativa Maniadero, que es una cooperativa agropecuario en La Paz, miembro de la Federación de Cooperativas FECORO, miembro de CONFRA, también llegó un operativo de soldados, se acuartelaron en el centro escolar, hubo 3 capturas, 2 cooperativistas, incluyendo la hija del presidente de la cooperativa, que son gente conocida francamente en la zona por su trabajo, por su honestidad y por sus buenas relaciones con sus vecinos, tanto como con sus cooperativistas y la otra gente. Entonces, otra vez, y fue un operativo que tenía como 15 días en esa cooperativa. Entonces, no son acciones aisladas, son acciones sistemáticas que están pasando al mismo tiempo en muchos lugares. Pero quizá, ya le comenté también en los mismos días, Daniel Salazar en la San Antonio Abad, su casa fue allanado y fue maltratado su familia por el hecho de tener prenda, bueno, bandera, los y martillo, creo que algunos pañuelos del partido, otro de bloque de resistencia. Acaba de pasar la marcha del 15 de enero. Esto a esta altura no puede estarse dando. Ya el caso de Santa Marta lo dejé de último, no porque fue último cronológicamente, sino porque tiene otro
otro aspecto que creo que son todavía más graves. Y porque todos sabemos, yo creo que ya la campaña de solidaridad alrededor de la situación de la Santa Marta ha sido muy, muy bueno y muy contundente, creo, a nivel internacional. Y fue en la noche que fueron sacados de su casa 3 miembros de la comunidad Santa Marta y 2 dirigentes de ADE Santa Marta, y fueron llevados y capturados de un solo. Fueron llevados en un operativo de noche. Destacamos que llevar en una comunidad que ha sido objeto de 5 masacres y más de 500 muertos a lo largo de la guerra, ya la connotación de capturas en la noche tiene todavía otro nivel de violación y otro nivel de atemorizar la población todavía más grave. Y claro, eso, el hecho también, no se puede hablar de Santa Marta en este siglo sin hablar de la lucha que han hecho contra la minería. Y definitivamente el hecho que la minería fue, bueno, prohibido casi por decreto todavía cuando estaba Tony Saca, pero ya la ley contra la minería que ya lo prohíbe definitivamente en 2017 fue lucha de todo el pueblo salvadoreño, pero nadie puede quitar que la comunidad Santa Marta y ADE Santa Marta han tenido un papel muy importante en eso. Y hubo 5 muertos en esa lucha, tampoco se puede olvidar. De tal manera que llama bastante la atención que han sido apresados los dirigentes de esa lucha al mismo tiempo que el gobierno de Salvador entra a un foro regional de promoción de la minería, al mismo tiempo que se reinstala una dirección de mina y hidrocarburos en el gobierno, al mismo tiempo que la Asamblea Legislativa ha incluido en el presupuesto para 2023 4.5 millones de dólares para revisar la ley. Entonces, si decimos, si no era un capricho, ¿qué era? Bueno, si no era un capricho, es ADE Santa Marta claramente en esa zona el obstáculo más grande para la transnacional en mineras. Si quieren volver la transnacional en minero, una cosa que tienen que hacer es neutralizar a ADE Santa Marta. Y no se puede ver a esta captura ajeno a eso. Pero todavía hay otro aspecto que es bastante grave, porque cuando fue el juicio, bueno, la fiscalía en su requerimiento plantea 3 delitos. Un delito, porque la acusación tiene que ver con un crimen durante la guerra, ¿verdad? Un crimen durante la guerra de una señora que parece que puso la demanda, no sé, en los años 90 y después de ahí no movió nunca de esa demanda, por lo cual es un poco también extraño que a esta altura, cuando la familia no lo ha movido, que la fiscalía ha tomado la iniciativa para perseguir este caso. Entonces, en un crimen de guerra, estas 5 personas están acusados de privación de libertad de la señora, de asesinar a la señora, que es extraño porque más parece una desaparición porque no hubo ningún cadáver, pero dice
asesinato, privación de libertad y dice agrupaciones ilícitas. Eso de agrupaciones ilícitas, de ponerlo bastante en mente, porque realmente nos están diciendo quizá que el FMLN era una agrupación ilícita. Eso es, primero, eso no tiene sentido, porque eso de agrupación ilícita es parte de una ley que fue emitido muy después de la guerra. Sin embargo, si la idea es aplicarlo retroactivamente, eso es muy grave. Eso es reactivar la figura de delincuente terrorista, que creo que muchos se acuerdan de la época de la guerra. Es desconocer la declaración franco-mexicana que reconoció el FMLN como una fuerza beligerante, no como una agrupación ilícita, es desconocer los acuerdos de paz. Entonces, eso es muy grave porque da la impresión que quizá quieren usar ese caso como un precedente para ya poder actuar con ese figura en otro caso que atribuyen al FMLN. Nosotros retomamos ahí termino, solo dos puntos. Uno, el informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, de hecho, este caso no estuvo dentro de lo que le informe la Comisión de la Verdad, pero claramente dice que 95% de los crímenes de guerra fueron llevados a cabo por las distintas fuerzas represivas vinculadas al gobierno y un poco menos de 5% al FMLN, por lo cual nos parece bastante raro cuando hay casos como el Mozote que están irresueltos, casos como el Zumpul irresuelto que han decidido iniciar con este caso ahora. Y nos parece todavía más grave que el juzgado lo pone reserva en el caso cuando esa reserva ni siquiera lo han puesto en el caso del Mozote. Tampoco han dado detención provisional a los acusados. Están procesados en libertad. Entonces no parece como precedente para lo que puede pasar, bastante grave lo que dice vos de involucrar a un acompañamiento internacional nos parece muy importante, no solo en este caso, sino en todo este caso que se están saliendo ahora. Y en lo que están vinculados a la guerra, quizá más por el significado que tiene para la población que no quiere que esa campaña de odio lleve a otra guerra. Pero tampoco quiere sacrificar a sus mejores dirigentes y luchadores para los cambios que este país necesita. Una vez más, gracias, Elena. El tiempo, como digo, ha corrido. Estamos muy orgullosos, contentos y agradecidos con tu presencia. Pero antes de despedirnos de la audiencia, ¿puedes en una forma breve dar tu consejo para la población salvadoreña, para los que nos encontramos en el exterior, salvadoreños en el exterior? ¿Qué nos podías aconsejar? Y luego dejo los micrófonos a mi compañero Hernán Hernández. El micrófono para ti, Elena. Gracias. Bueno, yo para los consejos no soy mucho quizá, pero sí lo que le digo por lo mal, también lo digo a mí misma, ¿verdad? En ese sentido, sí. Yo creo, bueno, usted comienza en el programa diciendo Frente Intercontinental rompiendo el cerco mediático. Y yo creo que eso es una obligación que tenemos lo que estamos en el país y lo que están afuera. Y rompiendo el cerco mediático también significa rompiendo el terror para lo que estamos aquí, ¿verdad? No dando nuestro brazo a torcer en otro
en otro sentido y no siendo indiferente frente al sufrimiento, y no solamente de los dirigentes, de compañeros, sino también de la gente de la población que es atacado solo por ser pobre, por ninguna otra razón. Y creo que aquel poema de Martin Niemöller que hizo tan famoso Bertolt Brecht, ¿verdad? Y cuando los nazis vinieron a buscar los comunistas, etcétera, yo no me fui, guardé silencio y al fin cuando vinieron por mí ya no hubo nadie. Pues eso es algo que debería calar en nosotros muy fuerte. Como también debería calar el hecho de que mañana es el 1 de febrero, ¿verdad? Significa 91 años de la partida física del asesinato de Farabundo Martí. Y si nos concentramos ahí, yo creo que él es el que nos puede dar los consejos, ¿verdad? Sobre lo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Es su ejemplo de lucha obrero campesino porque él logró hacer ese vínculo siendo estudiante todavía. Su ejemplo de solidaridad estando frente a Socorro Rojo, que eso era el papel de Socorro Rojo, era la solidaridad con los presos políticos, con los compañeros lesionados y el internacionalismo que practicó en toda la región. Y mañana estamos en El Salvador, convocados al Cementerio de los Ilustres a acompañar a Farabundo en su aniversario a las 9 de la mañana, también a Zapata y Luna. Entonces yo creo que si llevamos la mirada a Farabundo, él nos va a dar los consejos. Correcto. Bien, Hernán, ahora los micrófonos pasan a ti. Gracias, Rubén. Sí, bueno, vamos a agradecerle a la compañera Elena por haber estado con nosotros esta tarde, ¿verdad? Ha sido pues una información pues maravillosa, excelente participación, excelente exponencia, del cual pues todos los que se han sintonizado, me imagino, están satisfechos, ¿verdad? Y lo importante que es conocer de toda esta información. Gracias, Elena, por haber estado con nosotros, miembro de la Secretaría Nacional de la Memoria Histórica del FMLN. También agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de nuestra compañera Elena Freina por aceptar la invitación. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Condenamos los atropellos a los derechos humanos en El Salvador y exigimos cese a la represión. No a la minería en El Salvador. Libertad para los compañeros de la comunidad de Santa Marta. Alto al bloqueo a Cuba y a Venezuela. No más persecución política en El Salvador. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! ¡Viva! ¡Qué viva! Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador,
nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.